Dios les bendiga, hermanos y amigos de la Iglesia de Cristo. Siempre dándole las gracias a Dios porque nos permite un nuevo día en el que vamos a leer la continuación del libro El Cristiano Victorioso. Vamos por el capítulo 4, titulado El Cristiano Victorioso perdona a sus enemigos. Así que no se lo pierdan, amigos, volvemos en breve. El cristiano victorioso perdona a sus enemigos. Mateo 18:35 nos dice lo siguiente: así también mi Padre Celestial los tratará a ustedes, a menos que cada uno perdone de corazón a sus hermanos. Un día, mientras me cepillaba los dientes, vi en el tubo de dentrífico esta leyenda: ingredientes activos, seguida de una larga lista de compuestos químicos usados en la preparación del producto. La mayor parte de los ingredientes tenían estrambóticos nombres científicos que se me enredaban en la lengua. Eso me hizo pensar en cuáles serían los componentes activos de la vida cristiana victoriosa. ¿Podría el secreto estar escrito en complicada terminología teológica que requeriría estudios especiales para entenderla? ¿Podría consistir en una interpretación especial de algún confuso pasaje bíblico? Sugiero que después de haber sido crucificados con Cristo y nacidos de nuevo, los elementos activos que constituyen la victoria son el arrepentimiento y el perdón. En el capítulo anterior sugerimos que el arrepentimiento es lo que Dios concede al cristiano, no solo para conducirlo a Cristo, sino además para mantenerlo en el camino recto. En este capítulo consideraremos el otro vocablo que es indispensable para el crecimiento del cristiano victorioso: el perdón. No me refiero al perdón en el sentido como Jesús nos perdona cuando nos arrepentimos, lo cual ciertamente hace, en 1 Juan 1:9. El perdón al que me refiero es el don de Dios que nos capacita para perdonar a quienes han pecado contra nosotros. Perdonar a los que nos han perjudicado no consiste en una opinión ni en algo que sería bueno hacer. Mateo 6:14 y 15 lo explica de este modo: porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial, pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará a ustedes las suyas. Podemos pensar que eso es una insignificancia y que perdonamos a toda persona que diga que lamenta habernos ofendido. Pero eso constituye solo la mitad del procedimiento. La Biblia amplía el concepto cuando enseña que también debemos perdonar a los que no piden perdón. ¿Consideramos que tal exigencia sea exagerada y difícil de aceptar? Eso es precisamente lo que los discípulos pensaron cuando lo oyeron por primera vez de labios de Jesús. Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7 veces? Jesús le dijo: no te digo que hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Por lo cual el reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Al comenzar a hacerlo, se le presentó uno que le debía miles y miles de monedas de oro. Como él no tenía con qué pagar, el Señor mandó a que éste lo vendieran con su esposa y sus hijos y todo lo que tenía, para así saldar la deuda. El siervo se postró delante de él. Tenga paciencia conmigo, le rogó, y se lo pagaré todo. El Señor se compadeció de su siervo, le perdonó la deuda y lo dejó en libertad. Al salir, aquel siervo se encontró con uno de sus compañeros que le debía 100 monedas de plata. Lo agarró por el cuello y comenzó a estrangularlo. Págame lo que me debes, le exigió su compañero, y se postró delante de él. Ten paciencia conmigo, le rogó, y yo te lo pagaré. Pero él se negó. Más bien fue y lo hizo meter en la cárcel hasta que pagara la deuda. Cuando los demás siervos vieron lo ocurrido, se entristecieron mucho y fueron a contarle a su señor todo lo que había sucedido. Entonces el Señor mandó llamar al siervo. Siervo malvado, le increpó, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haberte compadecido de tu consiervo, así como yo me compadecí de ti? Y enojado su señor lo entregó a los carceleros para que lo torturaran hasta que pagara todo lo que debía.
así también mi Padre Celestial los tratará a ustedes, a menos que cada uno perdone de corazón a su hermano. Mateo capítulo 18, versículo 21 al 35. Tal vez se nos ocurra pensar por qué tendríamos que perdonar a todos, hasta a los que no se disculpan. La respuesta es para que podamos continuar con nuestras vidas. La realidad es que cuando acumulamos malquerencia y resentimiento contra alguien, la ofensa que los motiva permanece bloqueada en nuestra mente. Y en adelante afectará todo lo que pensemos y hagamos, y hasta podría modificar nuestra personalidad. He hablado con gente que permanece enconada y resentida por causa de algún percance que sucedió. Conozco el caso de alguien que fue agraviado hace 40 años, pero la expresión de su rostro hace pensar que el agravio se produjo ayer. Cierta vez hablaba con una dama joven sumamente resentida y amargada con su madre. Ella confesó: no sé cómo podría perdonar a mi madre por lo que me hizo. Cuando inquirí cuánto tiempo hacía que había experimentado tamaña ofensa, contestó: hace 20 años. Hacía 2 décadas que cargaba con ese incómodo fardo de odio. Otra vez vino a mi oficina una amiga, quien me contó acerca del penoso daño que otra persona había infligido en su vida. Le pregunté si había siquiera pensado en orar por esa persona. Claro que oro por ella, contestó haciendo rechinar los dientes. Oro para pedir que reciba su merecido por lo que hizo. Un abuelo me refirió la historia de su amada nieta que fue violada y asesinada. La policía detuvo al asesino, quien ahora estaba encarcelado. Este apreciado hermano confesó que su vida no tardó en rebosar de encono y rencor por lo sucedido. Sintió odio reconcentrado hacia el asesino. Sin embargo, lo peor fue que comenzó a descubrir que su resentimiento y rencor empezaban a salpicar a otras personas, y finalmente su amor por Dios se enfrió, lo cual demuestra que estas dos poderosas emociones, resentimiento y rencor, no se proyectan únicamente hacia quien las motivó, sino además no tardan en difundirse hacia otras personas del círculo de relaciones de aquel que las experimenta. El resentimiento y el rencor comparten las características de ser omnipresentes, lo cual significa que están en todas partes. Supongamos que viva en Bogotá un joven con intenso rencor y resentimiento contra su padre, por razones desconocidas. Digamos que eso lo motiva a distanciarse de lo más posible de su progenitor para borrarlo de su vida. Piensa que logrará su objetivo si se traslada a un lugar remoto para vivir y trabajar. Elige Alaska. Tengo malas noticias para ese joven. Aunque se vaya de Bogotá, llevará consigo a su padre. Podría desgañitarse vociferando que es imposible que su padre vaya con él y que eso no sucederá jamás nunca. Sin embargo, insisto en que llevará consigo a su padre, porque lo llevará como huésped en su mente. El joven no dejará de pensar ni de reflexionar acerca de su alejamiento del hogar y siempre concluirá culpando a su padre todo lo negativo que le suceda. Cuando alguien está en nuestra mente, nos acompañará a todas partes donde vayamos. Nos acompañará 24 horas cada día y 7 días por semana. No podrá librarse de él por ningún motivo. ¿Y qué fue del abuelo cuya nieta había sido violada y asesinada? Afortunadamente reconoció lo que estaba sucediéndole. Aceptó que el resentimiento era como un cáncer en su espíritu y comprendió que no podría seguir alentando una actitud negativa y derrotista. Me contó que un día había caído postrado y expuesto todas sus aflicciones delante de Dios. Confesó sus sentimientos pecaminosos y pidió perdón a Dios y le solicitó el don de perdonar al asesino de su nieta. ¿La oración del abuelo le devolvió a su nieta? Ciertamente que no, ni tampoco convirtió al asesino en santo. Sin embargo, realizó un insospechado y magnífico milagro. Sanó la mente del abuelo, quien en adelante pudo vivir normalmente. A la edad de 18 años, yo trabajaba con un grupo de obreros de la construcción. Un día nos ocupamos en estucar una casa. Usábamos una mezcladora de cemento automática. Cuando mi amigo conectó el motor con la corriente de red, las paletas mezcladoras del cemento comenzaron a funcionar al instante. Por alguna razón, el cable eléctrico se desenchufó en cuanto mi amigo lo dejó caer en el suelo. Tomó el cable nuevamente y comenzó a desenredarlo para enchufarlo por segunda vez. Mientras él realizaba esta operación, vi que había palitos y hojas en el fondo de la mezcladora.
de modo que metí el brazo para sacarlos. Fatalmente en ese mismo instante mi amigo enchufó el cable de alimentación de la máquina. Las paletas de la mezcladora me quebraron el brazo instantáneamente, lo cual me arrancó un alarido de dolor. Di gracias a Dios porque mi amigo no se detuvo a preguntar qué había sucedido. En cambio, desenchufó instantáneamente el cable de alimentación. Si hubiera demorado un segundo más, las paletas de la mezcladora me habían arrancado el brazo desde el hombro. Si el lector se ha fracturado un hueso, sabrá que primero se produce un dolor apagado, pero no durante mucho tiempo, porque poco después se convierte en un dolor intenso y persistente. Mi amigo y yo subimos a su camioneta y nos dirigimos apresuradamente hacia el servicio de emergencia de un hospital. Después de un tiempo que se me antojaba interminable, finalmente mi brazo quedó preso dentro de un molde de yeso. Cuando llegó el especialista, me dijo que los huesos no estaban perfectamente alineados. Debido a eso, aunque la fractura sanaría, dejaría un nudo óseo en su lugar, el cual no se permitiría rotar completamente el antebrazo. Sugirió la conveniencia de que me sometiera a un procedimiento quirúrgico que consistía en la inserción de 2 clavos de acero inoxidable en el centro de cada hueso del antebrazo dañado. Eso produciría el alineamiento correcto de los 2 huesos y evitaría la formación del molesto nudo. La cirugía dejaría 2 grandes cicatrices, pero por lo menos podría mover el brazo sin dificultad. Hasta el día de hoy permanecen las 2 cicatrices grandes y otras 2 menores en mi brazo derecho. Son permanentes, nada podrá borrarlas, pero hay una cosa que ya no tengo, el molesto dolor. Estimado lector, es posible que usted haya sido lastimado en el pasado y que haya quedado con cicatrices emocionales permanentes. Nos es imposible volver a vivir nuestras vidas. El daño está hecho. La vida no es como la historia del adolescente que tuvo su primer accidente de auto y que después oró, Señor, ayúdame haciendo que este accidente nunca haya sucedido. Si oramos para pedir que desaparezcan las heridas emocionales que afean nuestros recuerdos, perdemos el tiempo. En cambio, podemos pedirle que elimine el dolor sentimental que sentimos, lo cual hace dándonos el don del perdón. El perdón elimina el dolor, pero si seguimos aferrados al resentimiento y al rencor, no nos hagamos ilusiones de que el dolor desaparecerá. Muchas personas vacilan en perdonar porque suponen que eso significa aprobar lo sucedido. Pero cuando Jesús oró, Padre, dijo Jesús, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. De ninguna manera quiso decir con eso que lo que estaban haciendo era algo bueno. El cristiano victorioso sabe que inevitablemente alguien lo perjudicará. Jesús mismo nos advirtió que habría gente que nos odiaría. Todo el mundo los odiará por causa de mi nombre. Lucas 21:17. Si el mundo los aborrece, tengan presente que antes que a ustedes me aborreció a mí. Juan 15:18. En el primer capítulo de la carta de Santiago leemos que las pruebas y tentaciones sirven para fortalecernos en la fe. Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia, y la constancia debe llevar a feliz término, para que sean perfectos e íntegros, sin que les falte nada. Santiago capítulo 1, 2 al 4. La persona que ha sido mortificada encuentra que es natural sentir resentimiento y rencor, como al cuerpo sangrar cuando es herido. Pero así como Dios puso dentro de nuestro cuerpo un proceso que detiene la hemorragia, también nos dio un don que detendrá la hemorragia espiritual y emocional que ocurre cuando alguien nos mortifica, y es el don admirable del perdón. Si usted mantiene resentimiento y rencor contra alguien, lo invito a ponerse de rodillas y confesar a Dios que sus sentimientos de rencor y resentimiento son objetables e indebidos, y a continuación pídale que le conceda el don admirable del perdón. Oración. Amado Padre Celestial, cuando Jesús vivió en el mundo, fue despreciado, rechazado y afligido por la gente. Lo insultaban constantemente y al final lo mataron. Pero él oraba por sus enemigos. Señor, para mí es casi imposible amar a mis enemigos y hacer el bien a quienes me han perjudicado. En realidad no puedo hacerlo con mis propias fuerzas. Oro pidiendo que realices un milagro en mi vida y me concedas el don del perdón. Sé que permanecerán numerosas cicatrices en mi vida, pero tú suprimirás el dolor para que yo pueda continuar viviendo independientemente de lo que me haya sucedido en el pasado. Te agradezco porque haces esto en mi favor
mediante Jesucristo. Amén. Aplicación personal. Jesús explicó claramente que si no perdonamos a nuestros ofensores, tampoco nos perdonará Dios. Mientras responsabilicemos a otros por lo que nos hicieron en el pasado, tampoco reconoceremos nuestros pecados si nos arrepentimos, si no nos arrepentiremos por haberlos cometido. La persona que mantenga resentimiento y rencor en su mente a causa de algún mal que alguien le hizo en tiempos pasados, seguirá viviendo en el pasado. La única forma como podemos gozar de libertad para vivir en el presente consiste en pedir a Dios que nos conceda el don del perdón. Cuando oramos por nuestros enemigos, no significa que aprobamos lo que nos hicieron. Cuando Jesús oró, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, no quiso decir que sus acciones fueran correctas. Quien tenga resentimiento contra alguien tenderá a seguir cometiendo malas acciones porque perjudicará a otras personas en su empeño por vengarse de quien lo ofendió. Bueno, hermanos, este ha sido el capítulo 4 del libro El Cristiano Victorioso, con el tema El Cristiano Victorioso perdona a sus enemigos. Sin duda alguna, el perdón es algo que a muchas personas se les resulta difícil, a la mayoría de las personas, y mucho más perdonar a quienes nos han ofendido, a quienes nos han hecho algún mal. ¿Cuán difícil le fue a este señor que relata aquí, a su abuelo, que su nieta fue violada y asesinada? Perdonar al asesino. Es difícil pensar que si eso le sucede a uno pueda perdonar a esa persona que cometió ese agravio tan grave contra nosotros. Como pasó recientemente en las noticias en República Dominicana, que una niña fue asesinada por un individuo, y pensar en que la madre de esa niña y el padre o familiares podrían perdonar a ese individuo que cometió este grave crimen podría resultar difícil y hasta imposible, pero no lo es. Solamente con la ayuda de Dios podemos llegar a perdonar a personas que nos han ofendido gravemente. Y eso es algo que debemos de practicar los cristianos y cada uno de nosotros, incluyéndonos a todos, que debemos de cultivar el perdón, para que así dejemos todo atrás. Perdonar significa tirar lejos. Tiremos lejos todos esos agravios que han cometido contra nosotros y vivamos una vida nueva en Cristo Jesús. Que Dios les bendiga y nos vemos mañana en el próximo capítulo de El Cristiano Victorioso.